Detente un momento e imagina que absolutamente todo lo que has aprendido sobre los albores de la humanidad es una gran mentira histórica, que la cronología oficial es solo un velo. Imagina que los grandes vacíos en nuestros libros de historia no son simples olvidos, sino secretos que la ciencia moderna teme reconocer por el impacto que tendrían hoy. ¿Y si hace milenios existiera una civilización que no usaba herramientas de piedra, sino que dominaba el tejido mismo de la realidad a través de una energía pura y divina? Este es el Dr. Elias Vance, un hombre que sacrificó su reputación académica y su vida social por perseguir lo que todos sus colegas llamaban una obsesión sin sentido. Mientras otros arqueólogos buscaban tesoros de oro para museos, Elías buscaba la fuente del mito sumerio del alfarero sagrado, el poder que moldeaba la materia con la voluntad. Sus investigaciones solitarias lo arrastraron a los rincones más áridos y hostiles del Irak moderno, donde el sol devora la razón y las arenas guardan secretos de sangre. Lejos de cualquier ruta trazada en los mapas, localizó una grieta vertical oculta por tormentas de arena milenarias y el silencio absoluto de un desierto que no quiere ser molestado. Al cruzar el umbral, el aire cambió, se volvió denso, pesado, impregnado de un olor a ozono metálico y una sequedad que parecía haber sido embotellada desde el principio del tiempo. Y entonces, tras un largo descenso, sus ojos vieron lo imposible. Una cámara monumental tallada con una precisión que desafía cualquier tecnología conocida por nuestra arqueología moderna. Columnas colosales de mármol blanco translúcido se elevaban hacia la oscuridad, sosteniendo no solo el techo de la cueva, sino el peso de una historia que el mundo olvidó. No existían marcas de cincel ni rastros de esfuerzo humano, solo la piedra pura, pulida hasta la perfección, vibrando por una energía interna que parecía estar esperando este momento. En el corazón de la cámara, sobre un pedestal de cristal inmaculado que brillaba con luz propia, reposaba la reliquia final, el objeto que Elías había buscado en sus sueños. El fragmento metálico no era más grande que una mano, pero pulsaba con el calor sofocante de una estrella cautiva. Era el último residuo activo del fuego sagrado de los dioses. En el momento en que sus dedos tocaron el metal, el silencio de milenios se hizo añicos. La caverna entera despertó, emitiendo un coro de frecuencias armónicas que sacudieron su misma alma. Elías no había descubierto simplemente una tumba antigua, acababa de encender una máquina divina que había estado dormida esperando al guardián correcto durante eones de tiempo. Una luz cegadora inundó sus sentidos, perforando su conciencia y transportándolo a una visión hiperrealista de una era que ya no existe en nuestra memoria colectiva. Contemplad la gloria de MG, la ciudad de la luz perpetua, donde la arquitectura no era construida, sino tecida por el fuego y mantenida por la armonía del espíritu. Este imperio era gobernado por los sacerdotes escultores, hombres sabios que servían como guardianes del oleiro sagrado, la energía líquida que permitía crear vida y orden del caos. No conocían el hierro que corta ni el metal que esclaviza. En MG, la única herramienta necesaria era la voluntad pura y la conexión espiritual con la fuente de luz. Con un simple movimiento de sus manos, los sacerdotes guiaban ríos de fuego dorado sobre la roca bruta, haciendo que palacios de mármol brotaran del suelo como flores de piedra. No era una ciudad muerta de piedra, era una entidad cultivada. Sus paredes vibrantes grababan la historia del pueblo en tiempo real, almacenando cada pensamiento en luz pura. El fuego sagrado fluía por canales cristalinos que alimentaban la tierra, transformando el desierto más seco en un jardín divino, donde la naturaleza y la piedra bailaban en perfecta paz. Las leyes que regían esta utopía eran de una sencillez sagrada, la armonía con el fuego, la reverencia absoluta a la piedra y la unanimidad de propósito entre todos los seres. La hambruna era un concepto desconocido. La tierra respondía instantáneamente al toque de la energía dorada, produciendo cosechas brillantes que alimentaban tanto el cuerpo como el espíritu. La enfermedad no tenía lugar aquí. La luz blanca que emanaba de las columnas de la ciudad restauraba el ADN y sanaba cualquier herida en el instante en que el dolor surgía. Pero el proyecto final de su existencia estaba a punto de completarse. La gran arca de mármol, un monumento a la ambición más pura de la humanidad, la vida eterna, no era una simple nave, sino un vehículo de transmutación diseñado para elevar a toda la civilización de MG más allá de las limitaciones de las estrellas y el tiempo. Bajo el sol de oro, filas interminables de ciudadanos serenos caminaban hacia el interior de la arca, preparándose para el ritual que los convertiría en seres de luz pura. La ciudad entera comenzó a vibrar. Los sacerdotes canalizaron la energía de cada edificio, preparando la conversión de la materia sólida en un flujo de conciencia divina infinita. El sumo sacerdote erguía su cayado de luz, dando la señal definitiva. Estaban a solo segundos de la eternidad, a un paso de convertirse en los dioses que siempre soñaron ser. Pero entre la perfección de la luz, una sombra se había estado gestando. Malak, el escultor de la noche, un sacerdote que había permitido que el fuego quemara su propio corazón. Malak no buscaba la unidad, sino el dominio absoluto. Miró la pureza de sus hermanos con el desprecio frío de quien prefiere reinar en las cenizas que servir en la luz. Con un acto de traición sin precedentes, Malak aplastó el equilibrio armónico, inyectando un fragmento de energía corrompida en el núcleo sagrado, envenenando el alma de la ciudad. Saboteó las torres periféricas de energía, drenando el poder de MG para alimentar su propia visión oscura, causando un desequilibrio tectónico que hizo temblar la realidad misma. En el instante preciso de la ascensión, la luz dorada que bañaba la arca se tornó en un rojo violento y sangriento. El sueño de la inmortalidad se convirtió en una pesadilla. Malak gritó con una voz que hizo eco en las montañas: "El poder me pertenece". El fuego sagrado, ahora corrompido, estalló en sus manos como una tormenta de rabia. El equilibrio milenario se rompió definitivamente. Las majestuosas columnas de mármol que antes curaban comenzaron a rajarse, liberando un calor letal que incineraba todo lo que tocaba. Los ciudadanos, sumidos en el pánico,
gritaban al cielo: ¿qué está pasando con la luz? El terror, un sentimiento olvidado durante eones, se reflejó en sus rostros de piedra. Los canales de agua sagrada comenzaron a hervir, transformándose en ríos de magma negro y rojo que devoraban los jardines y las plazas donde antes reinaba la paz absoluta. La vida que MG había cultivado murió en un suspiro. Las flores de cristal se marchitaron y se convirtieron en cenizas negras en el momento en que la luz sagrada se extinguió. Malak señaló hacia la entrada de la arca de luz y ordenó a sus seguidores: destruid el puente. Quería asegurarse de que nadie más pudiera escapar del destino que él había creado. Rayos de energía negra y roja, cargados de odio y corrupción, golpearon el casco inmaculado de la gran arca, arrancando trozos de mármol sagrado que volaron por los aires. El sumo sacerdote intentó detener el caos gritando: detente, Malak. Es una locura, pero sus palabras fueron devoradas por el rugido de la destrucción que se avecinaba. La barrera de luz azul que protegía el santuario se hizo añicos como el cristal bajo el peso de la traición. El primer linaje de sabios cayó ante la fuerza bruta de la oscuridad. De las profundidades de la tierra surgieron las naves de Malak, arcas negras hechas de obsidiana y odio, pulsando con una luz roja agresiva que anunciaba el fin de una era. El apocalipsis de MG no fue una inundación de agua, sino un diluvio de fuego líquido y radiación primordial que borró el cielo y convirtió el día en la noche más oscura. El pozo central de energía explotó en una columna de fuego que tocó las estrellas, enviando ondas de choque que alteraron la geografía del continente entero en un solo segundo. Una tsunami de energía corrompida barrió las calles de la capital, fundiendo las columnatas y los templos, reduciendo la gloria de milenios a un charco de piedra líquida y muerte. Los ciudadanos atrapados lloraban con desesperación. Estamos perdidos. Ya no buscaban la ascensión divina, solo un momento más de vida en medio del caos total. El fuego corrompido alcanzó finalmente a la multitud en la arca. Aquellos que esperaban la salvación fueron consumidos por la misma energía que prometía darles la vida eterna. Desde su trono de obsidiana, Malak proclamó: un nuevo mundo comienza. Creía que el caos forjaría su imperio, pero el fuego no perdona a quien intenta esclavizarlo por ego. Malak ignoró la advertencia más antigua de su raza: el fuego sagrado tiene voluntad propia. Al corromperlo, selló su propia sentencia de muerte en las llamas de su soberbia. Las manos de mármol del traidor comenzaron a derretirse y desintegrarse bajo el calor instable que él mismo había liberado, transformando su cuerpo en escoria negra y sin vida. Sus seguidores gritaban desde el interior de las naves negras: nos está quemando. El poder que robaron se volvió contra ellos, convirtiendo sus naves en hornos de piedra. Las arcas de obsidiana implosionaron en el cielo nocturno, convirtiéndose en sarcófagos de fuego que estallaban como estrellas moribundas sobre el horizonte de la antigua Sumeria. Fragmentos colosales de piedra en llamas cayeron del cielo como meteoritos de odio, aplastando los últimos vestigios de la ciudad que Malak había intentado conquistar para sí mismo. En el transcurso de una sola noche, el punto más alto de la existencia humana fue reducido a un páramo de cenizas, fumo negro y un silencio que duraría miles de años. La gran arca blanca, ahora una ruina oscura y muerta, se hundió lentamente en una grieta gigantesca de la tierra, siendo enterrada por el mismo suelo que una vez la adoró. Una tormenta de arena sobrenatural, nacida de la furia de la tierra, barrió el lugar, ocultando los escombros de mármol bajo dunas infinitas para que nadie pudiera encontrarlos. MG se convirtió en un mito susurrado en las sombras de la historia, una leyenda que las generaciones futuras considerarían simplemente un cuento para asustar a los niños. Elías despertó del trance gritando con el alma: ¿qué es lo que he hecho? La visión de la extinción seguía grabada en sus retinas como un hierro candente que no se apaga. De vuelta en la fría cueva moderna, las columnas de mármol recuperaron su rigidez. El brillo dorado se apagó, dejando a Elías en una oscuridad casi total y aterradora. La máquina antigua volvió a su estado de letargo profundo. La última chispa de energía se extinguió en el pedestal de cristal, dejando solo el eco de una tragedia inmensa. Elías miró el fragmento en su mano sucia. Comprendió que no tenía un tesoro arqueológico, sino una batería capaz de reconstruir el paraíso o desatar el infierno nuclear. El dilema moral pesaba más que el metal en su palma. ¿Debía revelar al mundo moderno que los deuses existieron, o debía proteger el secreto de nuestra propia codicia mortal? En un flash de terror, vio nuestras ciudades modernas, nuestras torres de cristal y acero, ardiendo bajo el mismo fuego rojo de Malak. Si el poder cayera en manos equivocadas, el arqueólogo jadeó, secándose el sudor frío de la frente. Comprendió que la humanidad actual no es diferente de la de Malak. Todavía estamos impulsados por el deseo de poder. Con determinación, cerró la caja y susurró: debe seguir siendo un secreto. Sabía que su deber ya no era descubrir la historia, sino asegurar que esta parte nunca se repitiera. Se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo oscuro, dejando atrás la cámara sagrada. Elías Vance, el arqueólogo, había muerto. Ahora nacía el guardián de la luz prohibida, pero en la oscuridad absoluta de la cámara, una grieta microscópica en el pedestal de cristal comenzó a pulsar con un rojo rítmico. El fuego sagrado no acepta el olvido. Elías emergió finalmente a la superficie. La noche del desierto iraquí lo recibió con un frío implacable que contrastaba con el calor febril que todavía sentía en sus venas. Caminó por las dunas bajo un cielo estrellado que parecía demasiado pequeño para el secreto que ahora llevaba sobre sus hombros. Estaba solo, pero el mundo entero dependía de él. De repente, un sonido rompió la paz de la madrugada. El zumbido grave de motores diésel pesados acercándose desde el horizonte. Elías se detuvo,
su corazón latiendo con fuerza. 3 vehículos tácticos negros, sin luces ni matrículas, cortaban la arena a toda velocidad. Eran sombras mecánicas moviéndose con la precisión de un depredador que ya tiene a su presa. Elías apagó su linterna frontal y se lanzó detrás de una formación rocosa, rezando para que la oscuridad fuera suficiente para ocultar el miedo que emanaba de su respiración agitada. Los vehículos frenaron en seco. Mercenarios de élite, armados con tecnología que no pertenece a ningún ejército oficial, desembarcaron en un silencio militar que era absoluto. El comandante Voss bajó del primer vehículo. Al quitarse las gafas tácticas, sus ojos reflejaron la luz de la luna con un brillo ámbar que Elías reconoció con horror absoluto. Voss dio una orden corta y cortante a sus hombres. Encontrad la fuente. Matadlo si es necesario, pero traedme el núcleo. Sus palabras eran sentencias de muerte definitivas. Un mercenario activó un rastreador que no buscaba calor, sino la firma energética del oleiro sagrado. El dispositivo pulsaba con el mismo rojo rítmico que Malak había desatado. Elías, atrapado contra la piedra fría, escuchó los pasos crujir en la arena. Con las manos temblando de adrenalina pura, sacó la caja de plomo de su mochila desgastada. Un mercenario gritó al detectar movimiento. Está detrás de la roca. Los láseres rojos de los rifles pintaron los bordes de su escondite, cerrando cualquier posibilidad de escape. El cerco se cerró en segundos. Linternas potentes y miras infrarrojas cortaron la oscuridad, iluminando el rostro de Elías, quien sostenía la caja como si fuera su última esperanza. Voss caminó hacia él con una confianza aterradora y dijo con voz helada: «Ni un movimiento, doctor». La captura era inminente. El destino de la reliquia estaba decidido. En un último acto de fe desesperada, Elías deslizó el cierre de la caja solo 1 milímetro. Un haz de luz dorada pura brotó de la rendija, desafiando la oscuridad del desierto. Un rayo de energía volcánica estalló desde detrás de la piedra, golpeando la arena justo delante de los mercenarios, con un estruendo que pareció desgarrar el aire mismo. Voss retrocedió cubriéndose los ojos mientras gritaba: «¿Qué demonios es eso?». Ante sus ojos, la arena golpeada por la luz se elevó y se solidificó en una barrera de mármol. Una pared colosal de mármol de MG, brillante y perfecta, se erigió de la nada en medio del desierto, bloqueando el avance de los mercenarios con su escala divina e imposible. Sin perder un segundo, Elías se lanzó a correr hacia la profundidad de la noche, apretando la caja contra su pecho, sintiendo que el corazón de la piedra latía junto al suyo. La barrera mágica parpadeó. Al no haber un sacerdote para sostenerla, el mármol perfecto se desmoronó en un instante, volviendo a ser arena común que el viento se llevó. Voss se levantó entre la nube de polvo, tosiendo y furioso, mirando el lugar donde Elías había desaparecido. La presa se le había escapado entre los dedos cargados de luz. Mirando hacia el vacío, Voss sentenció con una calma malvada: «Puede correr todo lo que quiera, pero no podrá esconderse para siempre de la Orden de Obsidiana». Dio una señal a sus hombres y los vehículos volvieron a encenderse. La cacería de la Orden de Obsidiana apenas estaba empezando a calentar sus motores en la noche iraquí. Elías caminaba cojeando por el desierto mientras el primer rayo de sol asomaba por el este. Era una figura solitaria, un fantasma protegiendo un poder que el mundo no merece. Sentía el peso de la mochila en su espalda, no solo como carga física, sino como el peso muerto de una civilización entera que ahora dependía de su discreción y coraje. Pero dentro de la mochila, protegida por capas de plomo y tela, la reliquia de MG seguía respirando. El fuego sagrado es paciente, ha esperado eones y puede esperar más. Elías sabe que los que desean la oscuridad, como Voss y sus señores, nunca dejarán de perseguir la luz para corromperla y usarla como un martillo de guerra y destrucción. El diluvio de fuego que consumió a MG ha sido pospuesto por una sola noche gracias a la determinación de un solo hombre, pero el destino es un río difícil de desviar. ¿Cuánto tiempo podrá Elías Vance mantener la luz en las sombras? Haz clic para descubrir los secretos que la Orden de Obsidiana todavía guarda bajo la arena de la historia.